Amado Padre, te damos gracias, Señor, una vez más por permitirnos estar delante de tu presencia, reunidos en familia, buscando el conocimiento de ti a través de tu palabra, Señor, porque sabemos que tu palabra es verdad, Señor, sabemos que tu palabra trae vida, sabemos que tu palabra nos permite crecer en el conocimiento de ti, nos permite crecer en nuestra fe y nos permite desarrollar nuestro espíritu. Te damos gracias y declaramos tu palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, familia, entonces vamos a ir a Lucas 22 y vamos a leer los versículos 24 al 27. Lucas 22, 24 al 27. Dice la palabra. Después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Jesús les dijo: en este mundo, los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto. Pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar de quién es el mayor entre nosotros. Curiosa conversación que tenían los discípulos de Jesucristo, preguntándose unos a otros, disputando entre ellos quién iba a ser el mayor entre ellos cuando no estuviera nuestro Señor Jesucristo. Y aquí el Señor Jesucristo nos da una lección inicialmente para sus discípulos, pero a través de ellos pues una lección para todos nosotros. Y Él inicia comparando, hablando de los que en el mundo, en el mundo, los que tienen el poder y que son autoridad, ¿no? Él inicia hablando de los reyes de las naciones, y que son el modelo de autoridad. El modelo de la época eran los reyes. Cada nación era gobernada por reyes, pues en nuestra época es diferente, está gobernada por presidentes, ¿sí? Hay autoridades. Él dijo que estos reyes, estas autoridades, se enseñorean de ellas, es decir, gobiernan sobre ellas, dominando a algunos con violencia, sometiendo, y dice que ellos mismos, que son los que tienen la autoridad, se hacen llamar bienhechores, se hacen llamar amigos del pueblo. Ellos dominan al pueblo, los someten al pueblo, pero ellos mismos se dicen que son bienhechores. Así es el modelo de autoridad, así es el modelo de dominio en este mundo. Pero el Señor Jesucristo acá está diciendo, mas no así vosotros. O sea, entre nosotros, entre los hijos de Dios es diferente. Entre los hijos de Dios, el que quiera ser el mayor, dice acá, tiene que ser el menor, el que menos. Y el que dirige como el que sirve. Y más adelante dice, porque yo estoy entre vosotros como el que sirve. Él viene a dar ejemplo de lo que nos está pidiendo. Vamos ahora a Mateo 25-28. Mateo capítulo 20. Vamos a leer los versículos 25 al 28. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiere ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quería ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. El Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, vino para servir, ¿sí? Y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesucristo vino aquí a enseñarnos un modelo diferente de gobierno, el gobierno de Dios,
el reino de Dios, donde el que gobierna, el que manda, no es el que tiene el poder y lo utiliza para pisotear a los demás, sino donde el que gobierna y el que manda es el que más sirve a los demás, donde el mayor es el que se hace menor, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Él enseña con el ejemplo y lo vamos a ver en el siguiente pasaje. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice la palabra: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Amén. Tenga el mismo sentir que hubo también en nuestro Señor Jesucristo. O sea, hagamos lo que el Señor Jesucristo hizo. El Señor Jesucristo es Dios, Dios mismo, con todo su poder y toda su divinidad. Y Él se despojó de todo eso para convertirse en siervo, convertirse en esclavo. Y se hizo semejante a nosotros, los hombres. Y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El máximo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo de obediencia lo hizo en la cruz del Calvario, que obedeció a Dios Padre, lo obedeció hasta la muerte. Él oró, dijo: Señor, si es posible, quita de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él vino a dar ejemplo y Él entregó su vida por nosotros, ¿sí? De esta manera nos sirvió a todos, porque nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él nos sirvió y nos limpió a nosotros de todos nuestros pecados y lo hizo a través de su sangre. Él es el ejemplo de servicio. Siendo Dios, se hizo siervo. Siendo el más grande, se hizo el más pequeño. En el reino de Dios es así. El más grande entre vosotros sea el más pequeño. El que quiera ser el primero, sea el que sirve. Vamos ahora a mirar otro ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y lo vamos a ver de servicio. Lo vamos a ver en Juan 13, versículos 4 al 5. Ejemplos de servicio de nuestro Señor Jesucristo. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Amén. Aquí estaba en la última cena. El Señor Jesucristo estaba reunido con todos sus discípulos y estando ahí en ese momento, Él se quitó su capa. La capa representa la autoridad. Él se quitó su capa. Ya vemos que Jesús se despojó de su autoridad divina, ¿sí? Siendo Dios se hizo hombre. En este caso volvió a dar ejemplo, se quitó su capa, la capa de autoridad, se ciñó una toalla y limpió los pies a todos sus discípulos. En esta época se tenía la costumbre de limpiar los pies a los invitados especiales a la casa, pero la labor que hacía, la persona que hacía esta labor de limpiar los pies era el menor, el menos de los menos, el siervo de menor valor, era el que hacía esta labor. Y Jesús se hizo el siervo de menor valor al lavarle los pies a todos sus discípulos. Y miremos en el versículo 12 al 15, el Señor explica por qué hizo esto. Leamos Juan capítulo 13, vamos a leer los versículos del 12 al 15. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto y se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo soy su señor y maestro, les he lavado los pies. Ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Y les di mi ejemplo para que sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Amén. El Señor está dando ejemplo. Él está dando ejemplo de servicio. Él se quitó su bata de autoridad, se despojó de la autoridad que tenía y sirvió a sus discípulos. Y ahora nos está diciendo que Él lo hizo para dar ejemplo. Él confirma acá que Él es nuestro Señor y Maestro.
Y es un buen maestro porque él está enseñando con el ejemplo. Y dice que este ejemplo nos ha dado para que nosotros también hagamos lo mismo, para que nos despojemos de nuestra arrogancia, ¿sí? Nos despojemos de nuestra prepotencia, de nuestro orgullo, y nosotros sirvamos a nuestros hermanos en Cristo Jesús. Mire lo que dice más adelante. Vamos a ir ahora a Mateo 25:35. Vamos a leer Mateo 25, el capítulo 25, vamos a leer los versículos 35 al 40. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me alojaron en sus casas, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y en prisión y me visitaron. Y los justos me preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te alojamos en casa, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Yo, el rey, le responderé: todo lo que hicieron a mis hermanos necesitados, a mí me lo hicieron. Aquí el Señor nos está diciendo que cuando nosotros servimos a los demás, estamos sirviendo a Jesucristo, estamos sirviendo a Dios. Entonces, una forma de servir al Señor es servir a los demás. El Señor Jesucristo nos dio ejemplo de servicio, y aquí está diciendo que cuando le ofrecemos, le damos de comer al hambriento, cuando le damos de beber al sediento, cuando le damos alojamiento, recibimos al forastero, cuando ayudamos a las demás personas, cuando ayudamos al que está enfermo, visitamos al que está en la cárcel, al que está en el hospital, cuando hacemos todas estas cosas por otras personas, cuando ayudamos a los demás, cuando nos entregamos a servir a los demás, lo estamos haciendo directamente a nuestro Señor Jesucristo. Hay un pasaje de la Biblia que el Señor enseña que todo lo que hagamos lo debemos hacer como si lo estuviéramos haciendo para Dios, porque en realidad lo estamos haciendo para Dios. Aquí el Señor nos está diciendo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y bueno, el Señor también nos enseña que el servir trae su recompensa. Miremos lo que dice ese mismo capítulo, el versículo 21. Mateo 25, el versículo 21. Él amó, lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Ven a celebrar conmigo. El Señor es pues nuestro Señor Jesucristo. El amo es nuestro Señor Jesucristo. Y Él está diciéndole aquí: bien hecho, buen siervo fiel. Qué bueno que el Señor Jesucristo nos llame así, ¿no? Amén. Bien hecho, buen siervo fiel. ¿Sí? Y dice: sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, dice la Reina Valera. El Señor aquí lo que nos está pidiendo que hagamos por lo demás es poco, comparado a lo que las responsabilidades y a los beneficios y a todo lo que el Señor nos promete que nos dará en su reino. Y miremos lo que dice ese mismo capítulo en el versículo 34. El versículo 34 dice así: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El Señor nos da como herencia el reino. ¿Todo por qué? Por hacer algo que es pequeño, y es servir a los demás. Porque cuando servimos a los demás, estamos sirviendo a Jesús mismo. Entonces el Señor nos está haciendo un llamado de servicio. Nos está diciendo que el más grande en el reino de Dios no es el que tenga más posesiones, el que tenga más poder, el que tenga mayor autoridad. El más grande en el reino de Dios es el que se hace el menor y el que ayuda a los demás, ¿sí? Y el Señor nos invita a que nos manda a ayudar a las demás personas. Nosotros hacemos parte de un cuerpo que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo.
Nosotros debemos servir a nuestros hermanos que están necesitados. Nosotros debemos enseñar a los que necesitan conocer la palabra de Dios. Nosotros necesitamos expandir las buenas nuevas de salvación, predicar el evangelio a las personas que no lo conocen. Cuando hacemos todo esto, estamos sirviendo a Jesucristo, porque cuando lo hacemos por cada una de estas personas, cuando lo hacemos por estos pequeños, lo estamos haciendo por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por darnos una posición de victoria en Cristo Jesús, por darnos la grandeza, Señor, de estar contigo. Y gracias por estas enseñanzas, Señor, de que el más grande es el que se hace siervo. Nosotros en el mundo tenemos una visión diferente, pero lo que hace el mundo solo tiene un fin, que es la muerte. Pero tú nos viniste a renovar nuestra mente, a cambiar nuestro entendimiento, a hacernos entender que para Dios lo que más importa es servir, es ayudar a los demás, es demostrar nuestro amor por Dios y por los demás al ayudar a las personas que están en dificultad, que están necesitadas. Tú viniste a revolucionar el concepto de autoridad y de gobierno. Tú viniste a revolucionar el concepto de reino. Te damos gracias, Padre Santo, porque nosotros estamos en tu reino, porque tenemos la esperanza de tu gloria. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos por todos y cada una de las personas que tú tienes reservado para entrar en tu reino. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.